Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Boxy Plata. Ante todo, debo darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. En el mismo orden de ideas, le doy gracias a la Universidad Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Palo Verde, Extensión La Guaira. La ecología del desarrollo humano es un tema que en estos últimos tiempos está de boga. En esta oportunidad vamos a hablar de la ontología del docente imbrincada a la ecología del desarrollo humano, que esa es la temática producto de mis reflexiones. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Para dar inicio a este compartir de saberes, me pareció oportuno llamar al ilustre Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo. Esa nueva postura paradigmática que hoy es cobijo para muchos hacedores de ciencia. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Aquí les dejo este aperitivo para reflexionar. Continúo con la presentación del temario, el cual está distribuido de la siguiente manera: el desarrollo humano y sus implicaciones. El vocablo ecología, connotación etimológica por Ernest Haeckel y Charles Elton. Teoría ecológica del desarrollo humano por Urie Bronfenbrenner. La ontología. El docente según la concepción de don Simón Rodríguez y Paulo Freire. La ontología del docente imbrincada a la ecología del desarrollo humano. Y la reflexión final. Comencemos con una pregunta elemental: ¿qué es el desarrollo humano? Y la respuesta es de la misma manera elemental. El desarrollo humano es el aumento del grado de opciones, posibilidades u oportunidades entre las cuales podemos elegir los seres humanos. El desarrollo humano es un proceso abierto, continuo y teóricamente inagotable. Sin embargo, para ser más específico, tomé como primera definición la propuesta por el primer informe de las Naciones Unidas, la cual precisa como el proceso de expansión de las capacidades de las personas para ampliar sus opciones y oportunidades. Es decir, que toda política pública debe tener como propósito ampliar la gama de opciones que tiene la gente. Para una mayor comprensión, una implicación útil y conceptualmente adecuada es reducir el desarrollo humano a las 4 opciones fundamentales. Es decir, para que las personas gocen de mejor vida, deberían disfrutar de una existencia sana y duradera, el acceso al conocimiento, el acceso a recursos naturales suficientes para el buen vivir y la posibilidad de poder participar de la vida en comunidad y en los asuntos colectivos. Ahora es preciso conocer el significado de ecología para ir imbrincando el conocimiento. ¿Qué significa el término ecología por su etimología? La palabra ecología es un neologismo acuñado por el alemán Ernest Haeckel en 1869, usando las palabras griegas oikos, que significa casa, y logía, estudio de, o sea, el estudio del hábitat de los seres vivientes, es decir, el estudio del ambiente natural y las relaciones entre organismos y sus alrededores. Por su parte, el ecólogo inglés Charles Elton definió
la ecología como la historia natural científica que se ocupa de la sociología y economía de los animales. Continuando con el tejido epistémico, hablaré de la teoría de la ecología del desarrollo humano por Urie Bronfenbrenner, una teoría desarrollada en 1979. Urie Bronfenbrenner fue un psicólogo estadounidense que abrió la teoría sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas. Proponía que el ambiente influye en el sujeto y en su cambio de desarrollo. Su estudio supone una de las teorías más emergentes y aceptadas de la psicología evolutiva actual. La teoría ecológica de Bronfenbrenner define un sistema ambiental basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y que influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. Este modelo enfatiza la importancia del contexto social en numerosos ámbitos del desarrollo humano y en particular en las relaciones familiares. El ecosistema familiar es considerado como el primer ecosistema en interacción con su ambiente. Urie Bronfenbrenner propone en su modelo de ecosistema 4 conceptos básicos. Primero, el microsistema. La persona en su entorno inmediato, familia, jardín de infantes, escuela. En el segundo está el mesosistema, la relación entre los principales escenarios que contienen a la persona en desarrollo en un punto en particular, es decir, relación escuela-familia y familia-escuela. El siguiente o tercer concepto básico del modelo es el exosistema, que es una extensión del mesosistema y representa a las estructuras sociales, tanto formales como informales. Aquí entran a trabajar en la interacción con el individuo, vecinos, trabajo, distribución de bienes y servicios y otros. El cuarto concepto básico es el macrosistema. Aquí se representan los valores culturales, sistemas de creencias y sucesos históricos como por ejemplo guerras, inundaciones, hambrunas, que de una u otra manera afecta el sistema ecológico. El último concepto básico del modelo de Urie Bronfenbrenner es el cronosistema. Este se refiere a la influencia en el desarrollo de las personas de los cambios y continuidades en el tiempo que tienen lugar en los ambientes en los cuales las personas viven. Por ejemplo, transiciones vitales o los efectos acumulativos de una secuencia de transiciones a lo largo del ciclo vital. Entonces, el cronosistema está referido de la siguiente manera. El individuo sería el microsistema. El mesosistema, la relación del individuo con los compañeros, centro escolar, vecindario, familia. El tercero sería el exosistema, relación individuo, gobierno local, medios de comunicación, iglesia o religiones y familias extendidas. Y el cuarto sería el macrosistema, donde existen la relación individuos, sistemas religiosos, sistemas de valores sociales y sistema de gobierno. Prosiguiendo con los términos que son claves en mi reflexión, tenemos que la palabra ontología es un neologismo acuñado en 1692 por el teólogo Jan Lacreve, usando la palabra griega ontos,
que significa el ser, y logía, estudio de. De aquí que la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, o sea, la realidad. La ontología es la parte de la filosofía que se vincula a la descripción del ser y en qué consiste el ser. En esta parte de la ontología me inclino por la postura existencialista de Jean-Paul Sartre, quien fue uno de los filósofos existencialistas más importantes del siglo XX, con una amplia producción filosófica y literaria. Busca explicar las complejidades humanas y de la existencia, las consecuencias de la existencia de la conciencia y del existir, la náusea, la angustia, la libertad, la responsabilidad, el otro, la mirada, los valores, entre otras condiciones humanas. Él afirma que el ser del hombre está estructurado por él en sí. El ser del hombre está contenido en la realidad, en su experiencia con otros seres. A partir de allí, vinculo la ontología del docente como ser existencial, con virtudes y valores, y sería interesante que cada docente se cuestionara cómo describe el docente su ser docente, cómo se percibe el docente a sí mismo, cómo estos docentes construyen su identidad. Estos cuestionamientos nos coadyuvan a formar nuestra ontología, a saber si realmente estamos llamados a la docencia. Continuando con el engranaje epistémico, veamos la concepción de la palabra o del docente por dos grandes maestros y pensadores en distintas épocas que convergen en su filosofía. Paulo Freire plantea que dentro de la función del maestro, enseñar tiene una intencionalidad ética que implica una actitud progresista frente al mundo que debe conllevar a la autonomía del ser, de los educandos. Es el reconocimiento del individuo como sujeto histórico, donde la aprehensión del conocimiento lo lleve a un proceso de reflexión crítica de la práctica pedagógica. Si observamos, esto tiene mucho que ver con la concepción ecológica de Bregner y con la ontología de Sartre, porque se reconoce el sujeto o al educando como sujeto histórico. Es esas relaciones que vimos en el exosistema, pero también es cuando se reconoce a sí mismo, o sea, cuando uno sabe quién soy, para qué sirvo. Eso es la ontología. Continuando con Simón Rodríguez, nuestro gran maestro, él percibe al docente y dice que es quien se prodiga de ese arte de transmitir, de hacer llegar lo que sabe, y que ese conocimiento es el que pernota. Ese conocimiento influye en los próximos estudios, ya que se enseña a aprender. Allí nuestro maestro habla de la influencia del docente en la vida. Ahí estamos un poco trayendo el cronosistema, es lo que pernota en el tiempo. Es decir, que la persona que se denomina docente tiene que involucrarse en un primer nivel concientizador para encontrarse a sí mismo y entender por qué dice que es lo que dice ser. A partir de allí
adquirido su estado consciente, se abre paso a lo moral y ético que conforma la personalidad y regula el pensamiento. En este sentido, tal y como lo he dejado ver, encontrarse a sí mismo, reconocerse en su condición, conduce a reconocer el porqué de la acción de la práctica educativa como extensión práctica de su ser. Desde lo cual encontramos en el campo docente que la pedagogía en sí misma es un legado que trasciende y proviene de un nivel consciente. La esencia de ser docente se percibe como ese cúmulo de virtudes que revisten a ese profesional que se prodiga como maestro. Es esa pureza que le distingue y al mismo tiempo lo condiciona a centrarse en lo humano y a practicar el principio de la otredad y de la alteridad que desde su mismidad le obliga a reflexionar sobre su propia praxis y así mejorarla en el devenir del tiempo. Y es así como el docente es un agente influyente en el desarrollo humano, ya que todas las personas en alguna etapa de su vida interactúan con el profesional de la docencia y éste influye en todos los profesionales sin distingo alguno. Considerando que ser docente es consecuencia de la existencialidad y que está presente en el microsistema, mesosistema y exosistema de acuerdo a la teoría de Bronfenbrenner, ya que se trata de preparar al ser humano para enfrentar apropiadamente las exigencias del entorno propio, del momento y las circunstancias las cuales corresponda vivir y actuar como instancia que contribuya con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura, ganando importante protagonismo también dentro del macrosistema y el cronosistema. Es así como la influencia del docente es trascendental en el desarrollo humano. En tal sentido, los docentes debemos desarrollar nuevas competencias y habilidades a modo de dar una adecuada respuesta a las recientes demandas que la sociedad hace a la educación. Como docentes, somos quienes tenemos la misión de desarrollar estas competencias en ese nuevo republicano. Y será muy difícil lograr en nuestros educandos algo que no hayamos conseguido primero, pues no podemos dar lo que no tenemos. En este contexto, a objeto de enfrentar los retos de la nueva racionalidad, el docente egresado de la educación superior debe poseer las competencias profesionales y personales derivadas de las demandas sociales propias de la época histórica en la que se vive. En el mismo orden discursivo, Freire describe los saberes fundamentales para la práctica educativa, en los cuales se aprecia la preocupación por dotar al profesor como profesional de la educación con herramientas teóricas y metodológicas englobadas en tres grandes dimensiones. 1. No hay docencia sin licencia. 2. Enseñar no es transmitir conocimientos. Y 3. Enseñar es una especificidad humana. En este sentido, indica que el conocimiento es inacabado. Por tal razón, los educadores son eternos aprendices y siempre será aquel hombre que siempre busca nuevos conocimientos. Cuando nos prodigamos de ser docente, debemos asumir este rol como un apostolado y de mantener responsablemente la forma de internalizar la influencia que tenemos en el proceso del desarrollo del individuo y que nuestro legado trasciende
las fronteras y el tiempo, y es allí donde la ontología del docente se conecta con la ecología del desarrollo humano, porque hacemos una simbiosis a lo largo de la vida formativa del ser humano. Para finalizar, hago un llamado a Immanuel Kant, quien es considerado como uno de los más grandes pensadores de la Europa moderna, representante del criticismo y precursor del idealismo. Kant buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón. El pensamiento seleccionado es el siguiente: la educación es el desarrollo en el hombre de toda perfección de que su naturaleza es capaz. Muchas gracias.